Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. La ONU encuentra motivos para creer que se cometió violencia sexual durante el ataque del 7 de octubre en Israel. Un informe de la ONU ha encontrado signos de que se cometió violencia sexual en múltiples lugares durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre contra Israel, aunque los expertos no pudieron determinar quiénes fueron los responsables. Según el informe, en la mayoría de estos incidentes, las víctimas primero fueron violadas y luego asesinadas, y al menos 2 incidentes se relacionan con la violación de cadáveres de mujeres. Los expertos de la ONU dijeron que habían encontrado motivos razonables para creer que se produjo violencia sexual en al menos 3 lugares: el sitio del Festival de Música Nova y el área circundante, así como en la carretera conocida como Ruta 232 y en el kibutz del suroeste israelí llamado Reim. Asimismo, Israel ha rechazado el acceso de la ONU a sus territorios para investigar las acusaciones de funcionarios y representantes de la sociedad civil que denuncian tratos crueles, inhumanos y degradantes a palestinos detenidos. La Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que los estados no tienen autoridad para retirar a Trump de la carrera presidencial. A finales de 2023, el Tribunal Supremo de Colorado invalidó a Trump para presentarse a las elecciones, ya que consideraba que los actos del expresidente americano durante el asalto al Capitolio encajan en la definición de insurrección y lo invalidaban para presentarse. Sin embargo, Trump recurrió la sentencia y los jueces de la Corte Suprema han anulado esta semana por unanimidad esta decisión. No obstante, ningún magistrado se posicionó sobre si Trump había participado en una insurrección. Haití declara el estado de emergencia tras la fuga de más de 3.000 criminales. Haití ha declarado el estado de emergencia durante 3 días y un toque de queda nocturno después de que bandas armadas irrumpieran en las 2 cárceles más grandes del país, provocando la muerte de al menos 12 personas y permitiendo que el 97% del total de los internos lograran escapar. Jimmy Cherizier, un expolicía de élite conocido como Barbecue, que ahora dirige una federación de pandillas, se ha atribuido la responsabilidad del aumento de los ataques. El líder criminal anunció que el objetivo era capturar al jefe de policía y a los ministros del gobierno de Haití e impedir el regreso del primer ministro interino, Ariel Henry. Henry se encuentra de viaje en el extranjero para traer una fuerza de seguridad que estabilice el país y esté respaldada por Naciones Unidas. Filipinas acusa a China de atacar 2 de sus buques guardacostas en el mar meridional de China. Filipinas ha denunciado a China por actos de coerción no provocados y maniobras peligrosas en una zona en disputa del mar de China meridional, diciendo que barcos chinos provocaron 2 colisiones hiriendo a 4 personas. El Departamento de Asuntos Exteriores en Manila ha convocado al embajador adjunto de China para transmitirle una protesta contra las acciones de la Guardia Costera china, que calificó de inaceptables. Por su parte, China ha culpado a Manila diciendo que barcos filipinos habían invadido ilegalmente aguas adyacentes al Second Thomas Shoal, por lo que tuvo que tomar medidas. El banco de arena Yungin, conocido como Second Thomas Shoal, pertenece a las Islas Spratly. Esta agrupación archipiélaga enfrenta a Brunei, China, Taiwán, Malasia, Filipinas y Vietnam. Otros titulares. La Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra 2 oficiales de Rusia.
El Tribunal Internacional Permanente ha acusado al teniente general Sergei Ivanovich Kobylash y al almirante Viktor Nikolayevich Sokolov de ser personalmente responsables de numerosos ataques con misiles realizados por fuerzas de Rusia contra civiles e infraestructura energética crucial en el contexto de la guerra en Ucrania. Los expertos advierten que el hundimiento del Rubimar plantea graves riesgos medioambientales por las fugas de combustible y miles de toneladas de fertilizantes. El carguero, que se hundió 2 semanas después de ser atacado por los hutíes en el Golfo de Adén, podría dañar los ecosistemas marinos y afectar a las comunidades pesqueras costeras. Corea del Norte amenaza con tomar medidas militares en respuesta a los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. Pyongyang calificó los actuales ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos como un complot para invadir el país y amenazó con tomar medidas militares responsables no especificadas en respuesta. La advertencia de Corea del Norte se produjo un día después de que las fuerzas surcoreanas y estadounidenses iniciaran su entrenamiento anual. El Programa Mundial de Alimentos alerta que Sudán podría convertirse en la mayor crisis de hambre en el mundo a causa de la guerra. El programa de la ONU ha señalado que el 90% de las personas que hacen frente a niveles de emergencia alimentaria en el país africano se encuentran en zonas inaccesibles para el organismo. Bruselas insta a que en 2030 el 50% de la compra de armamento en la Unión Europea sea de material europeo. La Comisión Europea ha presentado su primera estrategia industrial para el sector de la seguridad y la defensa, que pretende una mayor coordinación entre los Estados miembros. El órgano ejecutivo de la Unión propuso gastar 1.500 millones de euros en incentivos para que los países compren conjuntamente a empresas europeas y así alentar a la industria a aumentar su capacidad y desarrollar nuevas tecnologías. Cuba solicita por primera vez apoyo a Naciones Unidas para la compra de leche en polvo. El gobierno de Cuba ha solicitado la ayuda del Programa Mundial de Alimentos para garantizar el suministro de leche en polvo subsidiada para menores de 7 años. Como resultado, un barco con 375 toneladas de leche en polvo llegará a la isla en los próximos días desde Brasil. Inteligencia. Un grupo de extrema izquierda reivindica un incendio que ha paralizado la producción de Tesla en Alemania. El pasado 5 de marzo, Tesla se vio obligada a detener la producción en su planta de ensamblaje a las afueras de Berlín a causa de un incendio que no dañó el edificio, pero provocó cortes de energía en la planta y en toda la región, donde viven unas 60.000 personas. La electricidad se restableció después de unas horas en las ciudades y pueblos cercanos y solo Tesla y un almacén cercano permanecieron desconectados, según informó el proveedor de electricidad local Edis. Horas después del incendio, un grupo autodenominado Vulcangruppe y vinculado a un movimiento antifascista publicó una carta abierta en un sitio ampliamente utilizado por activistas de izquierda, reivindicando la responsabilidad del ataque. El grupo de extrema izquierda acusa a Tesla de condiciones de explotación extremas y pidió la destrucción completa de la gigafábrica. Alemania acusa a Rusia de librar una guerra de información tras una supuesta filtración militar. Margarita Simonian, periodista de la televisión estatal rusa y directora de Russia Today, publicó un archivo de audio de 38 minutos de una llamada en la que supuestamente se escuchaban a oficiales alemanes discutiendo sobre la entrega de armas a Ucrania y un posible ataque de Kiev a un puente en Crimea. El incidente es mucho más que la simple interceptación y publicación de una conversación. Es parte de una guerra de información que Putin está librando, dijo el ministro de Defensa Boris Pistorius. Es un ataque de desinformación híbrido, se trata de división, se trata de socavar nuestra unidad, añadió el ministro.
Sin embargo, unos días después, Pistorius ha reconocido que Rusia interceptó una llamada militar de alto nivel sobre Ucrania por un error humano en una de las líneas. La injerencia del Kremlin ha avergonzado a Berlín, pero no ha comprometido los sistemas de comunicaciones alemanas. La inteligencia militar de Ucrania hackea servidores del Ministerio de Defensa de Rusia. Según ha comunicado la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, sus ciberespecialistas se han hecho con el software de cifrado y protección de información, así como una serie de documentos del Servicio Secreto del Ministerio de Defensa de Rusia. La inteligencia militar ucraniana ha accedido a órdenes, informes y otros documentos que circularon entre más de 2.000 unidades estructurales del servicio militar ruso. Además, el análisis de los datos obtenidos ha ayudado a identificar a los generales y a otros altos directivos de las divisiones estructurales del Ministerio de Defensa de Rusia, así como a los diputados, asistentes y especialistas que utilizaban el software para la gestión de documentos electrónicos. Ciberseguridad. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea respalda el cifrado como elemento básico del derecho a la intimidad. El Tribunal Europeo dictaminó que el debilitamiento del cifrado puede conducir a una vigilancia general e indiscriminada de las comunicaciones de todos los usuarios y viola el derecho humano a la privacidad, enfatizando que la posibilidad de que las autoridades nacionales accedan a estos datos es un factor crucial para determinar una violación de los derechos humanos. En 2017, el gobierno de Rusia exigió a Telegram, Messenger, LLP y otros proveedores de comunicaciones por Internet que almacenaran todos los datos de comunicación y el contenido durante periodos específicos. Además, obligó a proporcionar a las autoridades policiales a proporcionar los datos de los usuarios, el contenido de sus comunicaciones, así como cualquier información necesaria para descifrar los mensajes. Telegram se opuso a esta orden, alegando que crearía una puerta trasera que socavaría el cifrado para todos sus usuarios. Como resultado, los tribunales rusos multaron a Telegram y ordenaron el bloqueo de su aplicación dentro del país. Un ciudadano ruso, Anton Pachishov, llevó la cuestión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando que el descifrado forzado de las comunicaciones de los usuarios infringiría el derecho a la vida privada previsto en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y el organismo judicial ha fallado a su favor. España prohíbe a la empresa WorldCoin seguir escaneando el iris de los españoles. La Agencia Española de Protección de Datos ha ordenado a la corporación Tools for Humanity, empresa tras la que se encuentra WorldCoin, que cese la recogida de datos biométricos y que bloquee los que ya están recogidos. La medida se justifica ante los posibles riesgos irreparables que esconde el proyecto y la falta de transparencia y cuidado de los derechos de los usuarios mostrada por la compañía, según el organismo español. La prohibición es temporal y tiene una validez máxima de 3 meses. Si la empresa incumple la medida impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos, deberá pagar una sanción económica que ascendería a una cantidad entre los 20 millones de euros y el 4% de su facturación anual. Los guardianes de la Ley de Mercados Digitales implementan nuevas opciones para navegadores y motores de búsqueda predeterminados. La Ley de Mercados Digitales, que empezó a aplicarse en mayo de 2023, estableció un conjunto de criterios estrictamente definidos para considerar a una gran plataforma en línea como guardiana de acceso y otorgó 6 meses a las plataformas designadas por la Comisión Europea para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley. Esta semana, Amazon, Apple, Alphabet, la matriz de Google, Meta, Microsoft y ByteDance, propietaria de TikTok,
se han visto obligadas a implementar cambios en sus navegadores y motores de búsqueda predeterminados. Los consumidores ya no se verán obligados a elegir por defecto servicios clave. Los usuarios de Android podrán elegir qué motor de búsqueda usar de forma predeterminada, mientras los usuarios de iPhone podrán elegir qué navegador utilizarán. Además, Microsoft dejará de obligar a las personas a utilizar su navegador Edge y algunos resultados de búsqueda de Google se mostrarán de forma diferente. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.